Bueno, continuamos esta noche de martes, os lo anunciábamos hace un ratito. Estamos con Maru Ruiz, que viene a presentarnos esa manifestación de mañana de la que yo hablaba al principio de este programa, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ella es del colectivo 8 de marzo y viene a repasar algunos de los datos que han dado en los últimos días también, recordando un poquito la realidad que tenemos en estos momentos y también avanzarnos un poquito cuáles son las acciones que se van a desarrollar. Muy buenas noches, Maru. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Para hablar un poquito de todas estas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se acerca uno al Día Internacional, parece que el interés aumenta, que todo el mundo pregunta por datos, pero es una realidad que está ahí presente día tras día. Vosotros seguís muy de cerca. Como sé que son muchas las cifras también, vosotros las tenéis provincializadas. Si hablamos de este año 2015, la provincia de Burgos, ¿cómo está siendo la evolución, por ejemplo, en cuanto a denuncias por malos tratos, puesto que prácticamente a diario en los medios de comunicación tenemos que informar de algún caso que nos llega a través de la policía? Pues sí, aquí en Burgos también nos estamos haciendo eco y se está dando también este triste aumento de violencia de género en todos los ámbitos. Contamos desde enero hasta junio de 2015 con 293 denuncias. Se han expedido 95 órdenes de protección y tenemos en las cárceles españolas a 32 presos burgaleses que han sido condenados por malos tratos. O sea que la triste realidad y aterradora realidad en cifras que estamos viviendo en el Estado en cuanto a violencia de género se refiere, también nos afecta a nosotros. Si bien es cierto que este año nos libramos de tener víctimas mortales, sí que tenemos denuncias, sí que tenemos dispositivos electrónicos de seguimiento, 2 en concreto, en lo que va de año, y sí que tenemos datos que dicen que nuestras mujeres también son víctimas de violencia de género, que no somos un colectivo en cuanto a provincia alejado de la realidad del país. Si estos datos, por ejemplo, se comparan con los de años anteriores o con los del 2014, ¿cómo ha sido la evolución? No sé si habéis tenido esa comparativa de si han disminuido o han aumentado, por ejemplo, en el caso de Burgos, las denuncias. Pues en caso de Burgos concretamente yo creo que más o menos están estables. Lo que sí que es cierto que en la última década 600.000 denuncias se han expedido por malos tratos. Son cifras abrumadoras y son cifras que no son más que parte del iceberg, porque no todas las mujeres que sufren violencia de género la denuncian. Un 24% de mujeres no denuncia por miedo y un 20 y tantos por ciento también por vergüenza, porque seguimos viviendo en una sociedad que tolera el maltrato, que lo adapta, que lo acepta el maltrato a las mujeres e incluso que avergüenza en muchos ámbitos de la vida y sobre todo familiar. Todavía el que mi hija sufra violencia de género en muchos sitios supone un hándicap en el medio rural, por ejemplo, o en ciertas sociedades donde todavía no está avanzada. ¿Cómo valoráis desde el colectivo 8 de marzo, Maru, por ejemplo, el hecho de que en los jóvenes siga persistiendo esta violencia y que haya casos pues, de chavales que con apenas 18, 19, 20 años estén viviendo una situación de estas características? Algunos denuncian, otros no, como estabas diciendo, pero no sé si cada vez son más los casos o cada vez son más mediáticos el hecho de que se produzca también entre la gente joven. Yo creo que estamos sufriendo un retroceso, porque si hablamos de violencia de género no tenemos que olvidar que es la mayor manifestación de la desigualdad existente, es la más brutal y la más cruel, la más llamativa incluso. Estamos viviendo un retroceso porque los recortes que estamos sufriendo nos prohíben que invirtamos, no nos dejan invertir en recursos ni humanos ni económicos en la igualdad de género, y si no invertimos se siguen dando los mismos casos y repitiendo los casos que se daban desde siempre. Se recrudece la violencia de género. El 24% de los jóvenes piensan que el lugar de la mujer está en la casa. Un gran porcentaje de chicas jóvenes piensan que si su novio tiene celos de ellas, de otro compañero, es porque las quiere, y es que eso es un error muy grande. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, las nuevas tecnologías también en la violencia de género? Porque vemos también casos de un mayor control, por ejemplo, a través de teléfonos móviles. Parece que incluso con los chips de localización, a la hora de saber dónde está nuestra pareja en todo momento. ¿Creéis que esto supone también un hándicap a la hora de combatir esta lacra?
es una manera más de controlar, una manera más de ejercer la violencia de género, porque lo que tenemos que ser conscientes es que porque tú quieras a tu novio no le tienes que dar tu contraseña del Facebook, tu contraseña de tu correo electrónico, y que no tiene que saber a qué hora entras y a qué hora sales, no te tiene que estar llamando 40.000 veces, enviándote 40.000 WhatsApp, no, el amor es otra cosa, y de ahí es donde tenemos que empezar, y de ahí es donde tenemos que empezar a educar para que las chicas y los chicos de hoy en día sepan a respetarse, que tenemos un espacio, aparte del que compartimos común por ser pareja, que tenemos un espacio que es libre, privado, y que no debiéramos inmiscuirnos en él en ninguno de los casos. ¿Qué papel juegan las campañas, por ejemplo, de concienciación y sensibilización? Porque yo no sé si al final pensáis que tienen efecto, que son necesarias, que es necesario intensificarlas aún más, puesto que las denuncias son las que son, pero al final, ¿qué papel juegan cuando se emiten o cuando se divulgan a nivel nacional, a nivel provincial? Pues yo creo que está bien, que todo lo que sea incidir en hablar de ello, porque lo que no se nombra no existe, que decimos mucho en el ámbito del feminismo, y es verdad que si no hablamos de las víctimas, que si no hablamos de que hay violencia de género, parece que se oculta, que sigue estando en el ámbito privado, y lo que hay que hacer es sacarlo al ámbito público, hacerlo lo que pedimos este año en el lema de nuestra manifestación, que sea un pacto social, que sea un pacto de Estado, que se convierta en terrorismo machista, que se hable de feminicidios. Y eso es lo que queremos que se visualice con las campañas, pero que se invierta, claro, también en campañas, no solamente en campañas, sino que se invierta en recursos humanos, en casas de acogida, en seguimiento, en dotaciones económicas, que se conciencie a las empresas de que tienen que contratar a mujeres víctimas de violencia de género, porque el porcentaje también de mujeres que trabajan en empresas, de contratos que se hacen a mujeres víctimas de violencia de género es ínfimo. Antes hablabas del papel de las administraciones. ¿Pensáis que las políticas de recortes han supuesto un contrapunto al trabajo que se estaba realizando en años anteriores y que al final han permitido de alguna forma pues que se impulse ese retroceso del que hablabas? Pues evidentemente, porque si no se invierte en formación, si no se invierte en prevención y en concienciación, pues evidentemente esto es caldo de cultivo que lo tenemos ahí de siempre. Es muy difícil luchar con los estereotipos que se llevan fraguando durante toda una vida. O sea, el hombre por derecho y por historia y por defecto, casi tiene el poder y la casi seguridad de que está por encima de la mujer. Lo vemos todos los días. Y ese derecho a que es el poseedor de la mujer es el que le lleva a maltratarla, el que no lleva a aceptar que una relación se haya terminado o el que le lleva a no poder soportar que esa mujer esté con otro, porque la considera suya. ¿Cuál debe ser la intervención o el papel que se realice en los centros educativos? Por ejemplo, yo no sé si pensáis o creéis que es conveniente que se intensifiquen las labores de concienciación también en los colegios, en los institutos. Evidentemente. Sí, yo creo que si educamos a los niños, a nuestros niños y a nuestras niñas en igualdad de condiciones, si desde pequeñitos les enseñamos a que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos en todos los ámbitos, que tenemos el mismo derecho a ser libres, a elegir, a estar con quien nos dé la gana, a dejar de estar con quien nos dé la gana cuando no queramos, pues al final se van a aceptar. Pero yo creo que ahí fallamos, pero estrepitosamente. En este país la educación en igualdad es bastante deficiente. Mañana es un día importante, están convocadas manifestaciones en todo el territorio nacional. ¿Cómo va a ser la de Burgos, Maru, para que la gente que nos está viendo tome nota, sepan a qué hora tienen que ir, cuál va a ser el recorrido, qué es lo que se va a pedir en esa manifestación? Pues en esta manifestación pedimos a la ciudadanía burgalesa que nos acompañe, que salgamos a la calle y gritemos no a la violencia de género, no a la violencia machista. Pedimos un pacto de Estado para que todas las entidades públicas, los sindicatos, las asociaciones feministas, todas las entidades públicas nos unamos para que la violencia de género sea una cuestión de Estado, sea considerada como terrorismo machista, que es lo que es, porque sí, en cualquier país vivimos ante esta debacle, 93 feminicidios en lo que vamos de año en este Estado. Tú imaginaos si hubieran sido futbolistas, políticos. Yo creo que las movilizaciones, el estupor de la gente hubiera sido muchísimo más grande que si son mujeres. Somos como ciudadanas de segunda todavía. Hablamos de esos asesinatos, es una de las reivindicaciones esta que esté realizando. ¿A qué hora va a partir la manifestación y desde dónde, Maru? La manifestación parte mañana miércoles a las 8 de la tarde de la plaza del CID.
llevaremos nuestra pancarta con el lema "por un pacto social contra la violencia machista", que es la misma que hemos visto en nuestros carteles, y el recorrido será el de siempre. Llevaremos calle Vitoria, San Lesmes, Laín Calvo, llegaremos a la Plaza Mayor, donde nos estará esperando la misma escena que ayer en las escaleras de la Catedral, y todas aquellas personas que portemos siluetas con el nombre de las víctimas de este año, las tiraremos allí para indicar que no las olvidamos, que están con nosotros y que seguiremos luchando porque se visibilice de la manera más grande que podamos. ¿Cómo y por qué, mejor dicho, debe participar la gente mañana en la manifestación, Maru? Porque al final hay mucha gente que por pereza, a lo mejor, o por desconocimiento, pues no se anima a dar el paso, a sumarse a una iniciativa de estas características, pero mañana, que sabemos que nos va a acompañar seguro la meteorología también, ¿por qué la gente debe echarse a la calle a las 8 de la tarde? Pues la gente nos debemos echar a la calle para decir a los partidos políticos, a la administración, a todos aquellos que tienen un papel importante para cambiar esto, que somos muchos y muchas las que queremos un cambio, que somos muchas y muchos las que creemos que esto es una cuestión de Estado, que somos muchas y muchos, que la ciudadanía burgalesa también está cansada de que mueran mujeres víctimas de malos tratos y de asesinos, que no queremos que nos sigan asesinando. Queremos que la ciudadanía burgalesa diga basta ya. Por eso hago el llamamiento para que nos acompañéis mañana desde las 8 de la tarde desde la Plaza del Miocic. Nos vamos a quedar con esto, Maru. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Que sea un éxito la manifestación y que no tengamos que hablar ni de víctimas, por supuesto, ni de incrementos de denuncias, sino de todo lo contrario, que se va consiguiendo poco a poco esos resultados que estáis persiguiendo y que estamos persiguiendo al final entre todos. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos.